Bueno, cordial saludo a todos los televidentes. Mi nombre es Marcela Monroy Herrera, soy la coordinadora de actividad física, deporte y recreación del municipio de Vegachí. Hoy me acompaña Lady Ariza, promotora subregional del programa Por su Salud Muévase Pues de Nordeste y Magdalena Medio. Bueno, hoy estamos acá con ustedes porque estamos en la celebración nacional de la Semana de Hábitos y Estilos de Vida Saludable en todo el departamento a través del programa Por Salud Muévase Pues y articulado con los programas municipales de actividad física. Y el día de hoy traemos un tema que esperamos que sea del interés de todos ustedes y es los hábitos y la alimentación saludable de aspectos muy generales relacionados con la actividad física, Lady. Aquí tenemos unas preguntas orientadoras para que vayamos como guiando este corto conversatorio. Y me gustaría empezar por la siguiente. ¿Vos qué opinas, de acuerdo a tu formación académica y la experiencia, si comer harinas por la noche es malo? O sea, harinas hago referencia al arroz, a la arepa, a las tostadas, a las galletas, que hace parte del grupo de carbohidratos. Exactamente, bueno, esos son digamos, iniciamos con esos mitos que van surgiendo alrededor de una alimentación saludable, una buena nutrición, ¿cierto? Y por supuesto también cuando estamos empezando a hacer actividad física, empezamos a escuchar una cantidad de información que a veces son mitos como tal. Bueno, en sí vamos a interpretar las harinas o vamos a ver las harinas como una forma de el carbohidrato como tal, ¿cierto? Y por sí solo ningún alimento va a causarnos que usted se engorde. O sea, digamos, aquí nos comimos un pancito y de una le salió la llantica, le salió ese tejido adiposo, ¿cierto? No, eso no va a pasar. Tampoco va a pasar de acuerdo a los horarios como tal. Esa misma cantidad calórica que tiene, digamos, ese pan, ese carbohidrato, ya sea en la mañana, va a ser la misma cantidad, digamos, de calorías que va a aportar en las horas de la noche, ¿cierto? Más que todo nosotros lo que hacemos, entendiendo pues y por qué se sataniza tanto el carbohidrato como tal, porque los carbohidratos son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo, ¿cierto? Ese nutriente es uno de los macronutrientes súper necesarios para mantener una dieta balanceada. Es muy importante que nosotros lo incluyamos en esa alimentación. ¿Cuál es la recomendación que nosotros hacemos o por qué se ha relacionado tanto con un factor de riesgo a nivel también de obesidad, ¿cierto? Para la obesidad es esos carbohidratos que son simples, ¿cierto? Por ejemplo, el pan, por ejemplo, las galletas. Lastimosamente, usted una galletica, usted no se come solo la galletica, ¿cierto? Usted se come el paquete de galletas. El taco completo. O el taco completo, ¿cierto? Y adicional, ¿con qué se lo come? Entonces el chocolatico, el agua panela, ¿cierto? Y un montón de cositas, la mantequilla. Entonces es más la cantidad que nosotros nos estamos comiendo, cómo ese índice glucémico que tiene ese carbohidrato va a elevarse y esa glucemia en sangre, esa glucosa o ese azúcar en sangre va elevando, digamos, va descontrolando otros procesos del organismo. Entonces, más que decir de que las harinas son buenas o son malas, no, para mí no hay ningún alimento malo, ¿cierto? Y menos los macronutrientes, sino definitivamente la cantidad con la que se ingiere también este alimento. Y que esté equilibrada con lo que nos gastamos, ¿cierto? Que si tenemos un alto requerimiento calórico, pues seamos coherentes con lo que ingerimos y con lo que gastamos. Ese sería pues como el equilibrio, lo que nosotros invitamos a hacer es mantener ese equilibrio y de eso va a depender que usted tenga digamos, unas reservas de grasa, por decirlo así, óptimas, porque de todos modos nosotros no podemos decir que no vamos a tener un porcentaje de grasa. No, porque entonces como tiene que ser bajito, entonces ese porcentaje de grasa tiene que desaparecer. Para nada, la grasa tiene unas funciones muy importantes, funciones protectoras de los órganos, ¿cierto? De nuestro cuerpo también, reservas de energía, pero digamos en qué cantidades tenemos esas reservas, ¿cierto? Cuando ya esas reservas son alarmantes y ya es más, pues nos estás causando ese daño. Entonces la invitación es a mantener un equilibrio. Cuánto me estoy comiendo, o sea, cuánto energía estoy ingiriendo, pero también de qué manera lo estoy gastando.
Ahora nosotros tenemos una cultura sedentaria, el que menos haga, el menor esfuerzo, no sacamos un tiempo para hacer actividad física, para jugar, para hacer deporte, entonces también eso se ve reflejado en esa acumulación energética que se va produciendo. Aquí vamos con otra línea que es bastante susceptible, porque va con algo también relacionado muy de marketing y lo económico, y es las pastillas para bajar de peso, para adelgazar. ¿Es bueno? Usted acaba de mencionar algo importante que es la realidad de ahora, ¿cierto? El marketing, ese estándar de belleza que todo el mundo es víctima, sea quiera o no lo quiera, la verdad, eso es lo que nos están vendiendo constantemente, ¿cierto? El cuerpo perfecto, las medidas perfectas. ¿Y a qué precio se empieza o se busca lograr eso? Otra cosa que va afectando mucho y que hace que uno piense y crea que ese tipo de medicamentos y fármacos son los ideales, es esas ganas de quererlo todo súper rápido, ¿cierto? Son esas ganas de... Inmediatez. Exactamente. Y entonces usted llega al gimnasio y usted, en vez de iniciar pues su proceso de adaptación, que casi es un mes de puro trabajo de adaptación, usted lo primero que le pregunta, profe, ¿y qué me puedo tomar? Y claro, y entonces empieza, como ya sé que hay algo monetario, un interés económico detrás de esa compra de esos medicamentos o esas pastillas, entonces yo empiezo a hacer, digamos, esos instructores que hacen esas recomendaciones, o el a mí me funcionó, ¿cierto? Y ahí se empieza... A la vecina le funcionó. Exactamente, pero realmente los daños colaterales que hay en ese tipo de fármacos son muy importantes, tanto para un daño hepático como para daño de los riñones, ¿cierto? Y no solamente eso, por ejemplo, hay personas, porque la mayoría de estos medicamentos tienen componentes como la cafeína, como la taurina, dicen la L-carnitina, pues cierto, que elevan ese metabolismo basal que lo único que está haciendo es provocando daños en esa frecuencia cardíaca normal, digamos, que nosotros debemos tener. Entonces empieza la taquicardia. Ay, pero ¿por qué me dio eso? Porque empecé a sudar de la nada en ayunas tomándose uno de esos. Adicional a eso, terminó de hacer su ejercicio y ¿qué se come, cierto? O sea, se tomó esas pastillas, hizo su ejercicio, o sea, esa frecuencia cardíaca está en un tope, y después de eso voy a comerme el desayunito, ¿cierto? Índice glucémico también arriba, entonces también ¿qué son esas elecciones que tenemos? ¿Qué es ahí? Pues digamos desde esa parte personal, efectivamente ese tipo de ayudas, por decirlo así, no son lo recomendable. Por la salud de cada persona no debería ingerir esos medicamentos. Así les digo, igual aquí es válido también añadir de que si hemos tenido toda una vida de malos hábitos, no podemos pretender que de un día para otro o años acumulados en un mes, un producto mágico, sea cual sea el suplemento o el complemento, nos solucione la vida de un día para otro. Eso tiene siempre consecuencias graves, que es mejor no poner en riesgo la salud y buscar siempre profesionales en lo que uno necesita, ¿cierto? Marcela, y ahí no solamente, digamos, buscar este tipo de pastillas y medicamentos, sino también empieza a meterse ese lado de las dietas, ¿cierto? Esas dietas milagro que ahorita, mejor dicho, por todas las redes sociales usted busca, digamos, métodos para adelgazar o disminuir adiposidad y te sale la dieta, mejor dicho, la dieta de la dieta. Entonces también es un poquito la invitación a educarnos un poco, a saber cómo funciona nuestro cuerpo, cuál es ese paso a paso que hay que hacer para poder lograr resultados duraderos, ¿cierto? Que no nos vaya a causar un efecto rebote y que luego vaya a ser antes mucho más perjudicial para la salud. Y ahí también, como para añadir algo importante, y es, ahora manejan mucho algo específico, por ejemplo los té. Tómese un té en ayunas, no desayune y ya almuerza y en un mes baja de peso. Obvio, tiene que bajar de peso. Si es que el desayuno era arepita con huevo, arrocito o algún calentadito y ya solamente un té. Entonces si yo te digo, Lady, mira, todos los días en ayunas te vas a tomar media cucharada de agua,
no ingieres nada hasta el almuerzo, con toda seguridad vas a bajar de peso. Pero no es por el producto, sino por lo que estás dejando de ingerir, que obviamente te va a generar un desbalance nutricional y otras complicaciones como ya las estabas mencionando ahorita. Total. Bueno, Lady, aquí va otra cosa que es muy deseada por todos, y es hacer abdominales marca los músculos de la pared abdominal, es decir, esos cuadritos, la chocolatina tan deseada aquí. El reto de las 1000 abdominales diarias, ¿cierto? Cuando la persona ni siquiera tiene idea de qué es un plan de entrenamiento físico, eso puede ser hasta contraproducente, porque si hace una mala técnica, incluso usted sale con los cuadros pero en el cuello, ¿cierto? O a quién no le ha pasado, ¿cierto? Que cuando uno apenas estaba iniciando a hacer la abdominal, ese trabajo del cuello, cómo se ejercitaban y los cuadros por ninguna parte, o sea, los cuadros por ahí en la pared, pero nada de la musculatura abdominal. ¿Qué pasa? Todos tenemos esos cuadros, todos tenemos ese recto abdominal. El recto abdominal, ¿cierto? Las personas los tenemos. El ejercicio o las abdominales, que lo que hay es una flexión del tronco, ¿qué es lo que me va a producir, cierto? Que ese músculo se fortalezca, se ponga fuerte, pero los abdominales son músculos muy planos que no pueden crecer, aunque tiende a salirse, no es el tamaño del músculo, no le va a permitir pues crecer como un cuádriceps, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Si usted quiere que esos abdominales se le marque, baje el porcentaje de grasa, porque usted tiene sus músculos, usted puede trabajar la zona core, ¿cierto? El recto abdominal, pero si usted no baja ese porcentaje de grasa, no se van a notar nunca. Realmente usted puede hacer, y eso se ve mucho en ciertos deportistas que hacen un trabajo de fuerza súper importante, que son muy buenos, pero usted los ve y no tienen abdomen definido de ninguna manera, son así. Fisicoculturistas, ¿cómo es el abdomen de un fisicoculturista? Algunos es reducido, ¿cierto? Pero no es así la cosa más marcada. Incluso son así, que uno dice pachoncitos, ¿cierto? Exacto. Y no quiere decir que no tengan unos abdómenes, un abdomen fuerte. Quiere decir que tiene un porcentaje de grasa que también sigue siendo importante, y que por más de que usted se mate haciendo abdominales, imposible, no va a reducir el tejido adiposo. Su músculo se pone fuerte si lo hace correctamente, pero definitivamente no va a reducir la grasa. Para redondear ahí, entonces lo que tú nos estás diciendo sería, nosotros tenemos varias composiciones anatómicas que nos conforman pues el cuerpo. Entonces sería, tenemos la piel, tenemos tejido adiposo, está el músculo, hay otra vez grasa y están las vísceras. Entonces, para yo pretender que ese músculo se me pueda marcar, tengo que irme a esa grasa que está superficial y que está en medio de la piel y del músculo. Sin que eso reduzca a través de la actividad física, de buenos hábitos y estilo de vida saludable, créame que al músculo no va a llegar. O sea, se pueden sentir que el músculo está fortalecido, pero van a tener la apariencia estética no acorde a lo que quizás quisieran lograr. Usted menciona algo muy importante, que es desde la parte visceral, ¿cierto? Que es lo que ahorita nosotros estamos promoviendo, a la reducción de esa cantidad o ese porcentaje de grasa visceral. Ese es el porcentaje que es mucho más riesgoso para la salud de personas y la que está relacionada directamente con enfermedades cardiovasculares. Esa cantidad de grasa que está dentro de esas vísceras, dentro de esos órganos, y que ahí es donde pueden haber muchas fallas a nivel, digamos, del organismo. Que es difícil llegar a través del ejercicio, se necesita mucha entrega, mucha dedicación y mucha disciplina para poder lograr. O sea, es que tiene que ser un trabajo interdisciplinario, o sea, rebajar y, digamos, adelgazar, porque no rebajar, usted puede rebajar sacrificando mucho músculo, ¿cierto? Haciéndolo de manera poco saludable. Más desde el adelgazar es la reducción de la adiposidad, ¿cierto? De la grasa. Entonces, nosotros más que recomendar hacer ese tipo de, vamos a hacer ejercicio, solo trabajo de fuerza, solo la plancha, porque también muchos, mejor dicho, 2, 3, 4 minutos en plancha,
nosotros tenemos que recomendar un trabajo interdisciplinario que no solamente sea desde el componente de actividad física y ejercicio físico, sino también que haya una parte desde la alimentación, ¿cierto? Desde la nutrición, pues si se tiene la forma de hacerlo con un nutricionista especializado, pues maravilloso, ¿cierto? Pero si no, desde esas recomendaciones generales, el descanso reparador. Ahorita pues, o sea, podemos ver cómo es de importante. Usted se puede matar lo que quiera en el gimnasio, pero si usted no tiene digamos, unos buenos hábitos de descanso, su cuerpo no va a tener cómo recuperarse, ¿cierto? Y obviamente la hidratación, muy necesaria, o sea, demasiado necesaria para mantener un control normal, un funcionamiento normal de ese organismo. Y aquí hay algo que se ha estado hablando hace muchísimos años, que ha cambiado, digamos que en el campo de nosotros, en la actividad física, lo que hoy es una total verdad, en 2 horas o mañana ya no lo es, y en esa se nos quedó un mito muy arraigado, y es pasar la rodilla de la punta de los pies en la sentadilla es malo. ¿Vos qué nos puedes decir acerca de esto? Lo que usted dice, veamos. Cuando nosotros, esto es un mundo esta área, el área del ejercicio físico, de la actividad física, es un mundo demasiado cambiante constantemente, o sea, lo que ahora es, mañana seguramente no lo es, ¿cierto? Y antes nosotros pues teníamos en cuenta esto por la biomecánica que hay en ese movimiento, ¿cierto? En el movimiento como tal. Incluso podríamos hacer el ejercicio. Vamos a ubicar los pies a la amplitud de los hombros, ¿cierto? Al ancho de los hombros. Y la indicación que siempre se ha dado es, sus rodillas no pueden sobrepasar la punta del pie. Baje, pero solamente hasta ahí. Baje, 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 baje. Porque si no lo hace, entonces usted va a tender a hacer, tirar cola hacia atrás, me baja, hago la flexión, ¿cierto? Baja. ¿Y dónde va a quedar, digamos, todo el esfuerzo? En el zona lumbar, exactamente. Entonces, un ejercicio que es para cuádriceps, que activa glúteos, ¿dónde va a ser el trabajo importante? En el cuadrado lumbar, en la zona lumbar, donde si yo no lo hago correctamente también, puedo ocasionar problemas, ¿cierto? Entrenemos desde la funcionalidad, desde realmente a mí para qué me sirve hacer una sentadilla, que mis pies no sobrepasen la punta del pie si estoy afectando mi cuadrado lumbar, ¿cierto? Para lo que no lo estoy haciendo, por ejemplo. Exactamente. Y que adicional a eso, la mayoría de esos ejercicios se hacen con mucho peso, haciendo un mayor, digamos, esfuerzo o presión en esas vértebras lumbares. Entonces, pues ya no es tan cierto. Esta otra pregunta también es bastante polémica, porque aún la siguen usando miles de personas en todo el mundo. Y es, al hacer ejercicio y cubrir el cuerpo con bolsas, generalmente de color negro, o papel chicle, baja de peso. Vea, eso es muy gracioso porque lo que decíamos ahorita es, todo esto va cambiando, ¿cierto? Y uno a medida que va conociendo, que va aprendiendo, pues, ¿quién no lo hizo? En algún momento yo me envolví también como si fuera a meterme en paquetería. O sea, me hubiesen enviado, no sé, para quién sabe dónde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno tiende a irse a las modas, al que, ay, es que a ese le funcionó, es que desde el desconocimiento vamos haciendo cosas que realmente, pues, nada que ver. Sin indagar. El sudor es la manera en que el cuerpo termorregula, hace su función de reducir esa temperatura corporal, ¿cierto? Y obviamente si usted hace ejercicio pero tiene aquí, mejor dicho, el envuelto del envuelto, es normal que haya una sudoración excesiva ahí. Entonces salen sudando la gota, ¿cierto? Deshidratados, porque eso es lo que pasa cuando usted suda excesivamente, usted tiende a deshidratarse con mayor facilidad. Y luego dicen, uff, bajé y se me marcó los abdominales, ¿cierto? Pero claro, usted vaya y te toma otra vez su agüita, otra vez repone esos líquidos que acaba de perder y ya se le desapareció el trabajo duro. Entonces, ese tipo de saunas, hay unas pajillas que vienen como con un látex ahí que... También, las pajas. Un leggings
que esta parte de aquí lo que Incluso hay unos ya hasta acá, hasta arribita de la rodilla también, completico. realmente eso es más digamos, son productos que se van utilizando para lucrarse. Y la estética, no la salud. O sea, es que ni la estética, porque es que si al menos lograra eso que promete, ¿cierto? O sea, si al menos lograra reducir supuestamente localizadamente, que eso es otro mito que hay, o sea, la grasa no se quema localizada, o sea, la grasa no se quema, se oxida. Y de ninguna manera tiene que ser localizado, ¿cierto? No es localizado. Entonces, ese tipo de elementos, no pierdan el dinero en eso. O sea, más bien invierta. ¿Cuánto puede costar ese tipo de elementos? Entre 100, entre 70,000 pesos, 100 o más, ¿cierto? Dependiendo también las marcas. Invierta eso en un personal capacitado. Invierta eso en una alimentación saludable, ¿cierto? Hacer buenas elecciones, pero si usted se pone a invertir solamente que en la faja, que en la pastilla, que en un montón de cosas que el mercado va sacando, realmente no hay un beneficio duradero en eso. Esa presión que me hacen estos elementos me van a afectar directamente la función cardiorrespiratoria, incluso hay personas que han tenido golpes de calor, que han tenido paros cardíacos por la insuficiencia de la circulación de la sangre a través de estos impedimentos que tiene para poder desarrollar fisiológicamente el cuerpo a través del ejercicio. Hay muchas personas que utilizan este tipo de fajas o fajones con la creencia, ¿cierto?, de que les va a dar estabilidad a la hora de ejecutar movimientos, a la hora de ejecutar ejercicios como por ejemplo las sentadillas, ejercicios que hay una hiperpresión en la zona abdominal. Pero ahí es donde es el gran problema, ¿cierto? Estamos haciendo un ejercicio que me causa una presión alta y elevada. Adicional a eso, estoy utilizando un elemento externo que me presiona un poquito más. Entonces, ¿eso qué puede desencadenar fácilmente? Una hernia. Puede desencadenar otros problemas, que no haya una buena respiración, un buen intercambio de oxígeno. Entonces, cualquier persona, si no hace, digamos, un buen uso, pues preferiblemente que no lo use, ¿cierto? Que más bien fortalezca esos músculos. ¿Cuál es el músculo, digamos, faja, tensor de la zona que mantiene esos órganos en buena posición? Es el transverso abdominal. Por eso nosotros les damos mucha importancia a trabajar el abdomen o esa zona del torso, no por el área estética, sino por la funcionalidad que tiene, por contener todos esos órganos que fácilmente se pueden, digamos, causar hernias. Por esa falta de fuerza en la zona abdominal es que se ocasionan muchas de las hernias. Esta pregunta yo creo que muchos nos la hemos hecho y a veces nos basamos mucho en el que dice lo que dicen los demás, pero no en indagar con quien sabe acerca de este tema, y es ¿qué es una nutrición saludable? Porque una cosa es alimentarnos y otra cosa es la nutrición. Entonces, ¿qué es la nutrición saludable? Bueno, sin ser la nutricionista, ¿cierto? Porque es muy importante, yo siempre he dicho zapatero a tus zapatos. Nosotros no podemos ser como la mayoría que llega, él es entrenador y él sale siendo fisioterapeuta, nutricionista, dietista, mejor dicho, cardiólogo, psicólogo, que lastimosamente pues la situación y la vida diaria nos exige tener un poco de conocimientos, al menos desde lo general, ¿cierto? Pero no podemos pretender saberla, digamos, esa verdad absoluta como un especialista. Pero nosotros, lo que usted menciona es la nutrición, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer elecciones saludables que realmente nutran bien mi organismo? Nosotros tratamos la recomendación general es no excluya alimentos. Por más satanizados que estén, que el arroz, que la pasta, el carbohidrato, siempre lo vemos como el malo del paseo. O la grasa, y se ha demostrado que la grasa es un macronutriente importantísimo en la dieta de la persona, ¿cierto? En esa recomendación general. Un plato saludable debe tener macronutrientes y micronutrientes. Macro, una porción de carbohidratos, una porción de proteínas, una porción de grasa, ¿cierto? También esos micronutrientes que nos aportan vitaminas, o sea, que son las vitaminas, los minerales, ¿a través de qué? De las frutas, de las verduras, ¿cierto?
Entonces no excluya, modere también el consumo, porque lo que ahorita mencionaba, los carbohidratos, si usted hace una regulación de ese consumo, o sea, si usted no lo consume con moderación, también puede ocasionar enfermedades muy importantes como la diabetes, como la obesidad. La obesidad es una patología y hay que tomarlo como una, digamos, darle la importancia que realmente tiene. Aquí en Colombia tenemos la ley 1355 del 2009 que nos habla y nos dice de que la obesidad hace parte de esas enfermedades no transmisibles importantes para darle prioridad en el país, ¿cierto? Nosotros desde el quehacer, desde esa parte de salud pública, ¿qué se puede hacer desde la actividad física? ¿Cómo podemos reducir ese riesgo de enfermedades no transmisibles? Entonces, cuando hay un desbalance en la alimentación, cuando no es una alimentación variada, que tenga de a poquito, ¿cierto? Pero en una cantidad moderada, podemos ocasionar enfermedades que realmente son mucho más, digamos que las consecuencias que traen son enfermedades muy importantes, o sea, y que la verdad afectan demasiado a la salud. Alimentarse no sería, entonces, ay, tengo sensación de hambre, son las 2 de la tarde, no tengo tiempo para almorzar y lo que siempre tomamos es la inmediatez. Entonces, me voy a tomar una gaseosa, X marca y un paquete, ojalá entre más colorantes. Entonces eso es un alimento, pero en sí no me va a nutrir, lo que va a hacer es causarme un daño, o sea, me llena momentáneamente, sacia mi sensación de hambre, pero entonces ahí me estoy nutriendo, me estoy alimentando. ¿Y cuánto tiempo dura ese efecto de saciedad, cierto? ¿Por qué? Porque son alimentos que tienen un índice glucémico súper alto, que se absorben así, pero realmente usted al cabo de unos, no sé, media hora ya está otra vez buscando qué picar, ¿cierto? Entonces ahí es muy necesario pues de que nosotros también conozcamos un poquito de esas recomendaciones a la hora pues de hacer las elecciones, ¿cierto? No discriminar lo que usted mencionaba ahorita de estos alimentos, ¿cierto? Y lo que me nutre. Hay cosas, por ejemplo, nosotros lo relacionamos, hay cosas que se pueden comer, pero no necesariamente tiene un valor nutricional, ¿cierto? O abusar de ellos, que pasa muchísimas veces. Y que eso es lo que hacemos, porque la verdad, lastimosamente, lo más fácil de poder buscar, ya sea en la tienda, y más cuando uno no tiene tiempo de hacer, que es el enlatado. ¿Qué es eso que tiene? Un alto nivel de sodio, procesado, exactamente. Entonces ahí la verdad los químicos y la cantidad de cosas que le echan a esos productos realmente no tienen un valor nutricional y antes de generan y dañan esa forma de funcionar el cuerpo normalmente. ¿Cuál es la influencia de la actividad física en la salud mental, que es una de las cosas que más podemos ver reflejadas en esta pandemia en la que aún estamos? Vale la pena lo que nosotros hacemos como educadores físicos, como promotores de la actividad física, es que ese es el valor, esa es la razón de ser, cómo desde el quehacer de nosotros aportamos tan importantemente a la salud mental de las personas, ¿cierto? A esa tranquilidad. Adicional a eso, pues cuando se está realizando actividad física, químicamente en su cuerpo hay una liberación de hormonas como la endorfina, como la adrenalina, que va a hacer la dopamina, que es tan chévere, sí, que va a hacer que usted se sienta diferente, que esa también es uno de los objetivos también con el ejercicio, cómo se puede liberar ese tipo de hormonas que ponen a nuestro cuerpo en una, digamos, disposición de atención, de bueno, ¿qué vamos a hacer, cierto? Entonces a mí me da mucha emoción cuando yo veo esas descargas en los centros de promoción, y yo invito a las personas que si no han presenciado, que si no han experimentado por sí mismos esa alegría de poder asistir a una clase de rumba, por ejemplo, cuando uno les dice una bullita, y todo el mundo, mejor dicho, se emociona, yo me emociono. Claro, ahí estamos liberando esas hormonas que nos hacen estar contentos, que nos hacen estar alegres, sentirnos satisfechos. Vea, el adulto mayor es una población que tiende a tener depresión y cuadros de crisis de ansiedad.
Por las razones que sea, por, digamos, también hormonalmente, ¿cierto? Ellos no tienen esa cantidad digamos, de hormonas cuando, digamos, liberan, por decirlo así, por procesos metabólicos, fisiológicos, normales del proceso de envejecimiento. Al tender a tener esos momentos de depresión, nosotros en el quehacer debemos de buscar y propiciar esos espacios para que ellos se comuniquen con nosotros. Muchos de los adultos mayores van a esos grupos solamente por hablar con el compañero. O por la recocha. No, y por esto, esa es la fía. O sea, yo cuando sea ya jubilada, además, yo voy a ir por la recocha. Sí. Total, o sea, se la disfrutan, se la gozan, quieren ir a hablar con fulanito, eso ni les importa hacer el ejercicio. Ahí el valor de nosotros como promotores de la salud a través de la actividad física tiene que notarse demasiado a la hora de montar estos programas, ¿cierto? Tiene que apuntarle mucho a mejorar ese entorno social, a mejorar esa parte, digamos, desde la afectación que puede haber a nuestra salud mental. ¿Qué tan valioso, tan trascendental es el trabajo de fuerza para los niños, niñas, mujeres y personas adultas mayores? Claro que sí, bueno, ahorita esas son otras cosas de que van cambiando a medida del tiempo y desaprender no es fácil, ¿cierto? Desaprender es algo muy retador porque nosotros, pues, es como que usted le digan que lo que usted creyó todo el tiempo, que usted creyera que yo soy Lady todo el tiempo, pues luego digan, no, ella no es Lady, es Laura. O es Alejandro, pues, o es Alejandro. Exactamente, es duro cuando no sé, van habiendo descubrimientos, investigaciones que van demostrando lo contrario a lo que usted toda su vida ha creído. Por eso ahí tenemos que tener un poco la mente abierta a la hora de desaprender y en un entorno tan cambiante como este, pues estamos obligados a hacerlo. Hay evidencias maravillosas que nos dicen que la fuerza es importante no solamente para un grupo poblacional nada más. Ni para deportistas, ni para adultos jóvenes, ni los jóvenes en sí. O sea, tiene que ser transversalizado en todo el ciclo vital, ¿cierto? Y en todos los grupos poblacionales, porque a veces nos dejamos llevar por los mitos. No, es que el niño no puede realizar ejercicios de fuerza, es que le da una hernia. O se queda pequeñito. Exactamente, pero entonces ahí está la otra pregunta, o sea, ¿con qué relacionamos la fuerza? Cuando yo le digo, vamos a hacer ejercicios de fuerza, la persona se traslada inmediatamente al gimnasio, al centro de promoción, a las pesas. Algo muy difícil. O por ejemplo, que este súper músculo me va a quedar súper enorme y que voy a parecer un chico en vez de una chica, ¿cierto? En caso de que sea una chica. Exactamente, esas son cosas mitos que van surgiendo. Usted puede hacer fuerza y no estar en un lugar, digamos, en un centro de promoción y en un gimnasio. Una contracción muscular, ¿cierto? Un ejercicio de fuerza. Algo tan básico como eso. Fuerza, ahí me quedo. Eso pasa en el adulto mayor. ¿Cuánto se demora un adulto mayor en realizar este ejercicio, cierto? Y más si uno tiene un porcentaje de masa magra importante, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros decimos, cuando yo hago este tipo de ejercicios lentos, ¿cierto? Que me da tanta dificultad, más que todo en el adulto mayor, es un indicador de que le falta fuerza. Al adulto mayor hay que trabajarle la fuerza, sí o sí. Es importantísimo la fuerza para todo, para la funcionalidad de ellos, para la reducción de caídas, de desbalances musculares. La fuerza se tiene que trabajar. El niño, por ejemplo, no, es que el niño no me puede hacer fuerza. Tiene 9 añitos, de ninguna manera. Oigan, ¿qué? Un gimnasio no se puede. Pero resulta que va al colegio, ¿cómo juegan los niños? De todas las maneras, caballito, carreta, tumulto, ahí para luego pararse, ¿qué hay que hacer? Puras manifestaciones de la fuerza, ¿cierto? Puros ejercicios que me van mostrando la fuerza. No, resulta que el niño no tiene la fuerza necesaria para eso. Entonces ahí es donde nosotros también, como pues los padres de familia, también tienen que entender la importancia de que los dejen jugar, ¿cierto? Déjelo jugar, déjelo que haga el esfuerzo, déjelo que él explore y que pueda enriquecer esa memoria motriz
de este personaje. Entonces la fuerza debe hacerse en mujeres, importante, la mujer hormonalmente, algo normal, ¿cierto? Por lo normal, las vías normales, ¿cierto? No puede ser así tan musculosa. Por el tema de la testosterona y los estrógenos que tienen una variabilidad en la composición del músculo, ¿no? Exactamente. O sea, una mujer no puede pretender por sí sola llegar a digamos, a un porcentaje de masa muscular así tan grande. Lady, ¿y si estoy embarazada, por ejemplo? Tiene que hacer fuerza, tiene que el trabajo de fuerza direccionado, ¿cierto? Porque orientado, exactamente. Porque ahorita hay muchas, o sea, se ha venido trabajando en quitar esos mitos, en quitar de que el estado de embarazo no es que estés enferma. O sea, estar en embarazo no, gestación. En proceso de gestación, que eso es otra cosa que es diferente. El término embarazo viene como algo es más popular, como sí. Algo embarazoso, como algo. Entonces tenemos que ir cambiando también pues como el lenguaje, ¿cierto? Gestación, periodo de gestación. Que tiene sus fases de desarrollo y demás. Entenderlo como un proceso maravilloso del ciclo vital o pues digamos de la parte normal hormonal de la mujer, ¿cierto? O sea, la mujer que puede estar en ese periodo de gestación no quiere decir que está enferma. No quiere decir o que tiene una discapacidad en ese momento que a veces lo interpreta también de esa manera. No puede, ¿cierto? Si esa mamá gestante, esa mujer gestante nunca ha hecho ejercicio, pues debe iniciarlo, ¿cierto? Debe iniciarlo bajo las condiciones, digamos, o recomendaciones de un profesional de la salud. Primero descargar si es un proceso de gestación pues de alto riesgo obstétrico. Si esa persona no tiene ese alto riesgo, vamos a empezarle a hacer un proceso de adaptación al ejercicio, vamos a hacerles esas intervenciones tanto de fuerza. En la gestación es muy importante trabajar el cuadrado lumbar, esos músculos lumbares, esos músculos de la espalda, los músculos posturales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que hay una deformación estructuralmente para poder contener el peso. Entonces ahí hay que ser muy profesionales, porque claro, usted un ejercicio mal prescrito, o sea que usted por ejemplo ponga a hacer abdominales a una mujer en un segundo o tercer trimestre, algo no está bien, ¿cierto? Ahí ese tipo de ejercicios que son hiperpresivos, o sea que me causan tanta presión, son contraindicados. Hay que trabajar mucho el fortalecimiento del suelo pélvico y músculos pélvicos, ¿cierto? Cómo contraigo, cómo relajo, ejercicios de Kegel, la respiración, exactamente, o sea, sí se debe trabajar orientado, ¿cierto? Con un personal capacitado que también me pueda indicar cómo hacerlo bien. Médico, de la enfermera que está a cargo de... Trabajo interdisciplinario, ¿cierto? Lo mismo. Trabajo articulado de las dependencias. Para finalizar, es uno de los fantasmas, yo creo que más terroríficos cuando la mayoría se mira al espejo, y es el perímetro de cintura, que está relacionado con una cantidad de cosas cardiovasculares y para mí tiene una gran influencia en la salud mental. ¿Cuál es ese perímetro de cintura adecuado para mujeres y para hombres en Latinoamérica? Claro que sí, eso es algo en verdad que le afecta a uno la mente, sí, pero porque nosotros lo tomamos por esa parte estética, ¿cierto? Pero si realmente le queremos meter mucho más, digamos, estrés y cosas, digamos, atención, tómelo por la parte de salud. El perímetro abdominal está súper relacionado a los factores de riesgo cardiovascular, ¿cierto? Nosotros acá esta grasa, ahorita hablábamos de la grasa visceral, esa grasa que está junto a los órganos, ¿cierto? O sea, esos órganos recubiertos de grasa, es una grasa que circula demasiado cerca al corazón, ¿cierto? Que es nuestro músculo cardíaco, que es el motor de ese cuerpo, ¿cierto?
Que reduce el espacio de los órganos vitales también. Exactamente, hay que cuidarlo, que esa grasa se va pegando a nuestras arterias, a venas y arterias, que van a causar que esa tensión arterial sea mucho mayor, que tenga que hacer un esfuerzo mayor. La sangre para poder pasar, exactamente. Entonces, es muy importante mantener unos perímetros y es súper fácil. En casa yo sé que a nadie le falta una cinta métrica de esa de la costurerita, ¿cierto? Ustedes saben de qué les hablo. Eso nos sirve. En mujeres debe ser menor a 88. Caramba. O sea, si usted tiene más, yo soy, mejor dicho, yo estoy en el punto que sí, ahí de mejor dicho hay que hacerlo, ¿cierto? Y en hombres no puede ser mayor a 108. O sea, ha cambiado, ¿cierto? Ha cambiado esos niveles, ha cambiado también esos valores, todo va cambiando. Pero nosotros siempre decimos, entre más reducida sea su porcentaje graso en ese perímetro abdominal, mucho mejor. No espere como que, entonces como son 108 en hombres, entonces voy a hacer 100 o a 107. Estoy salvado. No. Si usted puede tratar de reducir con una buena alimentación, con una buena cantidad de ejercicio físico, yo puedo estar mucho mejor. Entre menos porcentaje de grasa tengan esta zona, mejor. Es recomendación para la salud. Aquí no debemos hacer por estética, porque eso pasa, que por estética se atenta contra la salud de la persona, ¿cierto? No, aquí es procurar mantener unos niveles controlados, unos niveles óptimos, ¿cierto? Pero también pues muy ligado a la salud. Efectivamente pues es importante que de vez en cuando nos hagamos el chequeo de cómo está ese perímetro abdominal y de qué manera también yo lo puedo controlar, ¿cierto? Con la alimentación. La alimentación es ese 70%, el 80% diría yo de todo ese resultado, ¿cierto? La actividad física aporta demasiado, pero si usted, por ejemplo, no tiene una alimentación adecuada, usted se puede matar en el gimnasio. Usted puede entrenar 2-3 horas diarias. Sale, se come 20 empanadas bien. Hasta ahí, porque mejor dicho, lo más desagradecido es eso. Se debe tomar en esta parte donde finaliza las últimas costillas, la número 12, exactamente. Donde se acorta más, ¿cierto? Ahí es donde se mide. Pero yo, por ejemplo, lo mido, lo digo yo saliéndome de esos estándares, ¿cierto? Porque nosotras también, y más las mujeres, en esta zona donde está el colon, se acumula muchas cosas que no necesariamente es grasa, ¿cierto? Sino que son esos desechos. Se inflama también. Nosotros por el ciclo menstrual también tenemos periodos donde o por inconvenientes de digestión también tenemos inflamación horrible, o sea, cuando una persona sufre del colon, de estreñimiento, tiene problemas gastrointestinales, tiene mucha, variación en esos centímetros que se mide. Entonces, cuando eso pasa, yo, por ejemplo, lo acostumbro también a hacerlo al nivel del ombligo. En la parte más cintura sería parte más angosta, ¿cierto? O sea, donde se estrecha más esa cavidad abdominal, debajo de las costillas flotantes, ahí. Pero nosotras como mujeres, pues la recomendación, yo siempre la hago, es en esta zona del ombligo. O sea, acá, que es donde se va a acumular esa inflamación. A 2 centímetros del ombligo aproximadamente. Exactamente. El trabajo abdominal es base, porque es que esta es la zona central del core de su cuerpo, esta es la base de su cuerpo. Si usted no tiene un abdomen, una zona core fuerte, usted puede, los desbalances musculares que quiera, ¿cierto? Entonces es importante fortalecer. Invitar también a los televidentes a que se vinculen, se animen y hagan parte de los programas que tenemos en actividad física en el municipio. Tenemos el grupo de fitness acuático los martes y los jueves de 5 a 6 de la tarde en la piscina municipal. Tenemos el grupo de caminantes los miércoles y los domingos a la salida a las 6 de la mañana del parque principal. Próximamente vamos a ofertar también el grupo de los ciclopaseos los sábados a las 6:30 de la mañana. Empezaremos la primera semana de octubre, Dios mediante.
y tenemos el Centro de Promoción para la Salud, que está abierto lunes, martes, jueves y viernes de 5 de la mañana a 8 de la mañana y de 5 de la tarde a 9 de la noche, totalmente gratis para toda la comunidad. Esperemos que se animen, que se motiven, y no hay mejor manera que empezar en la actividad física en compañía de un familiar, del vecino, del amigo, que siempre prime la recocha del compañerismo, y así vamos a hacer que todo eso sea más agradable. Muchas gracias también a SOTV por el espacio, y Lady, cordialmente invitada para la próxima cuando nos quieras acompañar.